A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Esta noche tengo como invitado al Magíster Fausto Camacho, que es uno de los integrantes del colectivo Voces por la Democracia. Este colectivo ciudadano propone una consulta popular para modificar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en lo relacionado con la designación, con las facultades que tiene este organismo para designar autoridades de control en el país, devolviendo esta atribución a la Asamblea Nacional, pero dándole a este organismo parlamentario una tarea que esté acompañada de la participación permanente de sectores ciudadanos que velen por la transparencia de este tipo de designaciones. Bienvenido, Fausto, buenas noches. ¿En qué consiste la propuesta del colectivo Voces por la Democracia? Buenas noches, Patricio, muchas gracias. La invitación a tu programa Poder Ciudadano, yendo en concreto a la respuesta, consiste en terminar de elaborar una propuesta que está a punto de concretarse para, como tú lo has dicho, quitarle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la facultad de designar autoridades de control, entiéndase por tales a la Fiscalía General del Estado, el Contralor General del Estado, el Procurador del Estado, el Defensor Público, el Defensor del Pueblo, de aquellos que se nombran por concurso de oposición y méritos en la actualidad. Con excepción del Procurador, que se lo hace a través de una terna. Y por ternas también se designan en la actualidad a los miembros del Consejo de la Judicatura, así como a aquellos superintendentes, que si no me equivoco son 6, que también provienen de ternas. Y completamos el panorama con el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral, que siendo cuerpos colegiados, se renuevan parcialmente cada 3 años y se hace también en la actualidad por supuestos, y uso la palabra supuestos con plena intencionalidad, concursos de oposición y méritos. Esto que ha sido la práctica desde la vigencia de la Constitución no ha significado sino desgraciadamente un fracaso porque estas 7 personas que integran el Consejo de Participación Ciudadana pues han sido muy cotizadas para la posibilidad de cooptarlas a intereses, sea del gobierno, sea de grupos políticos, en fin, y efectivamente hemos vivido lo que estamos viviendo en estos días con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo tengo 2 inquietudes, Fausto, sobre el tema planteado. Primero, el colectivo ha estudiado muy bien el tema relacionado con el marco constitucional y legal, porque mediante la Asamblea Constituyente de Montecristi se creó
ese mamotreto que se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha pervertido el sistema democrático y ha entregado ni siquiera a 7, sino a 4 la mayoría de sus integrantes semejantes atribuciones. Pero estando todo el marco de ese organismo reglado por la Constitución, es factible mediante una consulta popular reducir las atribuciones de ellos, primera consulta, y segunda, en lo que hace relación ya a la designación, ¿cuál es la incorporación de esta parte nueva, que es la propuesta de Voces por la Democracia? La incorporación de sectores ciudadanos que le den la certeza de la transparencia, porque ya hemos probado, Fausto, en el pasado, el hecho de que sea el Parlamento, en el caso anterior, el Congreso Nacional, el que designe a estas autoridades de control, y tampoco la ciudadanía y el país ha quedado satisfecha. Bien, vamos por la primera inquietud, la primera propuesta, digamos, o tema que tú planteas, Patricio. Y efectivamente hemos hecho un análisis sesudo respecto de qué solución encontramos al tema. Y pues no olvidemos que el llamado Comité de la Reinstitucionalización, presidido por Pablo Dávila, ¿no es cierto?, planteó la eliminación de esta instancia, de este organismo del Estado. Así fue. Y más de eso planteó una serie de otros temas, pero vamos a este tema en particular. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Porque cuando se trata de modificar la Constitución, y este organismo consta en la Constitución, hay varios procedimientos. Uno es la enmienda, otro es la consulta parcial, y el otro es la posibilidad de efectivamente una constituyente. Son los 3 únicos mecanismos para modificar la Constitución. Cierto. Vamos por el primero, nosotros hemos optado por el primero, la enmienda constitucional. Perfecto. ¿Por qué razón? Porque, como ya lo dije, ya se propuso una reforma parcial de la Constitución, y la Corte Constitucional señaló, que es el organismo competente para esto, que la eliminación del Consejo significaba una reforma parcial. Y revisada la Constitución en sus artículos 442 y 443, la reforma parcial de la Constitución lleva implícito, independientemente de quien tome la iniciativa, que lo trate la Asamblea, que lo trate el cuerpo legislativo, y que efectivamente apruebe, modifique la propuesta original, que puede ser del presidente de la República, puede ser una propuesta legislativa o podría ser una propuesta ciudadana. El caso que vivimos en el pasado fue una propuesta ciudadana. La Asamblea conoció la propuesta, primero la Corte conoció y dijo es de reforma parcial, luego la Asamblea la conoció, la trató y la descartó. ¿Por qué la descartó? Simplemente porque no habían los votos necesarios. La norma dice que para que se apruebe una reforma parcial de la Constitución serán necesarios 90 votos. Hecho el análisis de la composición actual del Parlamento, de la Asamblea, pues esa posibilidad de tener 90 votos favorables a una reforma de la Constitución políticamente es imposible, es absolutamente inviable. Entonces, pues, más allá de las querencias, en el colectivo Voces por la Democracia dijimos, hay que tomar el único camino que la norma o las reglas del juego nos permiten, la enmienda. Entonces, por esa razón planteamos que siga subsistiendo el Consejo de Participación Ciudadana. Pero le reducen las atribuciones. A 2 funciones básicas: la lucha contra la corrupción y el fomento de la participación ciudadana. Aquí también vale hacer una aclaración, Patricio. No
estamos de acuerdo con que ese organismo pudiese cooptar la participación de los hombres y mujeres de este país, sino simplemente fomentarla para que seamos nosotros, tú, yo o cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos, los que ejerzamos efectivamente esa participación en los gobiernos locales, en un municipio, un consejo provincial, en un ministerio, Cierto. en fin, en cualquier ámbito, como señala la Constitución, que es un derecho que se ejerce individual o colectivamente. De tal suerte que también eso hay que acotar en esta enmienda. Es decir, que no le vamos a seguir dando la posibilidad de que esa instancia coopte a los ciudadanos o les ponga reglas y requisitos para ejercer sus derechos. Perfecto, Fausto. Ahora, ¿cómo incorporamos a la ciudadanía para la propuesta que ustedes hacen para que esto tenga una efectividad y un cambio en cuanto a transparencia? Bien, entonces, una vez que modifiquemos los artículos constitucionales que corresponden, reemplazando los textos en donde dice que se hace por parte del Consejo esas designaciones, las trasladamos a la Asamblea Nacional, pero no sin beneficio de inventario, permíteme utilizar este término. Muy bien. Porque tú ya lo decías, la experiencia pasada tampoco funcionó, tampoco fue la maravilla que la Asamblea o el Congreso, como se denominaba entonces, cumplía con las expectativas de transparencia y control social. Entonces, decimos que el procedimiento sería el siguiente: que haya una comisión permanente en el cuerpo legislativo encargada de estas designaciones. Esa comisión permanente debe, para cada caso de selección de autoridades, conformar una comisión de selección que esté integrada paritariamente, es decir, mitad de la comisión con representantes de las más grandes bancadas, las 4 más grandes bancadas legislativas, es decir, las 4 fuerzas políticas más votadas del país tendrían una delegación allí. Y haya una delegación de 4 ciudadanos y ciudadanas, ¿no es cierto?, escogidas por procedimientos absolutamente diáfanos y transparentes. En principio, un tema que es el que mayor discusión nos ha llevado al interior y de las consultas que hemos hecho a ecuatorianos y ecuatorianas de prestancia, es donde probablemente haya que ajustar algo, pero diré lo que está en nuestro primer borrador, y es que 2 sean designados de entre las organizaciones de la sociedad civil que actúan de manera permanente en los temas de democracia y derechos humanos, y que otros 2 nazcan de un proceso de postulación de los ciudadanos que quieran hacerlo, y esa postulación signifique pues que se los califica y de ahí se escogen finalmente de entre los nombres propuestos de las organizaciones políticas, los nombres propuestos por las organizaciones sociales que hacen dedicadas a la democracia y derechos humanos, y los nombres que se propongan de parte de la ciudadanía por autopostulación. Se escogen 8 personas por parte del Pleno de la Asamblea para que efectivamente sean la comisión de selección. Podría no ser el Pleno, podría ser la propia comisión. O sea, esos son temas que hay que ir ajustando. Pero esa comisión de selección es la que tiene la obligación de hacer el proceso que corresponda. ¿Por qué hablo del proceso que corresponda? Porque seguirán existiendo 2 opciones. Unas autoridades que se nombran por ternas, que presenta el Ejecutivo, y en ese caso creemos que es necesario hacer una modificación, que el Ejecutivo por cada puesto presente 2 ternas, una de hombres y una de mujeres, para hacer efectiva la paridad. Entonces, que haya 3 opciones de escoger de hombres y 3 opciones de mujeres. Entonces, eso se mantenga para la superintendencia y para el procurador. Y todo lo demás que se hace por concursos, también haya una comisión de selección que hace el concurso. ¿En qué consiste en el primer caso, para las ternas?
Como ahí no hay concurso, allí lo que existe es el libre albedrío de, una vez que hayan pasado los procesos de impugnación ciudadana y de hacer públicas las hojas de vida, de mostrar la probidad que realmente exista, entonces pasarle al Pleno de la Asamblea para que asuma su responsabilidad política. Y al asumir su responsabilidad política, traslade esa soberanía popular que recae sobre aquellos legisladores a esas autoridades nombradas. En el segundo caso, la comisión de selección tiene que hacer un concurso, pero un concurso diáfano, transparente, de oposición y méritos, como el que acaba de suceder para la Corte Constitucional, que si bien no ha estado libre de algunos elementos observados, básicamente al parecer funciona o ha funcionado básicamente bien. ¿Por qué razón creemos que ha funcionado básicamente bien? Por la calidad democrática de los miembros de esa comisión de selección. Y entonces hay que pensar en aquello para que ese concurso dé como resultado también una preselección, Patricio. Es decir, vamos a nombrar fiscal, entonces se hace una preselección de las 3 mejores mujeres, los 3 mejores hombres, y esos pasan al Pleno de la Asamblea. Ya la Asamblea no puede hacer lo que en el pasado, simplemente ubicar un nombre sin saber muchas veces quién es, sino que tiene un aval específico, partidario generalmente, o de algún grupo de poder, y entonces eso queremos que quede de lado, sino que la Asamblea tendrá que escoger de esos 6 nombres que han pasado un rasero, que han pasado un proceso de transparencia y control social. Esa sería, en lo fundamental, la diferencia del pasado, cuando estaba en manos del legislativo, y ahora que seguiría estando o volvería a manos del legislativo. Pero el legislativo también, Patricio, vale esta reflexión, no deja de ser, más allá de que hay en todas partes se cuecen, ¿no?, habas, ¿no es cierto? No deja de ser la instancia en el sistema republicano que representa la soberanía popular a través del voto. Sin duda, yo creo que es una muy importante propuesta que vale la pena que se difunda, se estudie y evalúe, y además se la perfeccione, porque hay una serie de detalles que deben ser ajustados. Aprovecho de la presencia del ciudadano Fausto Camacho, del ex integrante del Tribunal Supremo Electoral, para consultarle a él, al ciudadano Fausto Camacho, cómo ve el desarrollo de lo que se viene cocinando al interior de la Asamblea Nacional con una nueva mayoría parlamentaria donde están unes, entiéndase correístas, Partido Social Cristiano, Pachacuti y algunos sueltos, con el número suficiente de votos como para designar a dedo a esas autoridades de control a través de los suplentes del Consejo de Participación Ciudadana, luego de que con un juicio político exprés eliminen a la mayoría de aquellos. Entonces, ¿cómo se puede ver? Le consulto a Fausto Camacho lo que viene, para mí, nubarrones que podrían estar desestabilizando la democracia y podrían estar manejando una agenda para el regreso de aquellos que tienen mucha deuda con la justicia penal. Mira, Patricio, el tema es harto complejo, porque en el supuesto de que llegue a concretarse el juicio político, además debemos considerar que hay 2 juicios políticos, uno planteado para los 4 y otro para los 7. Planteado para los 7. Yo en lo personal creo que la responsabilidad es de los 7. Sin duda. Del desastre que vivimos en ese consejo, de la vergüenza ajena que nos toca sufrir todos los días de mirar lo que pasa allí en esa institución.
tomados la presidenta o expresidenta, el otro también, viene con la fuerza pública, en fin, no me voy a poner a narrar todo lo sucedido porque creo que estamos al tanto, pero eso no ha dejado de suceder en el pasado con otro tipo de actos que le quitan la palabra, que le cortan la transmisión, que no se reúnen. 2 años, Patricio, sin reunirse presencialmente esa institución. Y entonces, efectivamente, creo que el juicio político resolvería simplemente una circunstancia que nos acarrearía, digamos, una destitución supuesta, pero nos acarrearía una nueva crisis. Porque, Patricio, no hay suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En las elecciones del 19, designamos 7 principales y 7 suplentes. No nos olvidemos que fueron destituidos 4 a los pocos días de su posesión. Se posesionaron en mayo y creo que para junio o agosto. Y los suplentes de ellos subieron. Y los suplentes de los 4 subieron. Y los suplentes de los 4 o sea subieron. Que quedan 3 suplentes. Suplentes hombres ya no existen. Y suplentes mujeres apenas existen 2 de las 3 que están allí todavía en el Consejo, de los 3 espacios que corresponden a las mujeres. Entonces, las circunstancias no son sencillas porque entraríamos en un conflicto adicional. No hay siquiera quien los reemplace. Tal vez habría que apelar a una interpretación de la Corte Constitucional para saber si sería o no constitucional que los candidatos más votados de esa elección, que no alcanzaron el puesto ni de principales ni de suplentes, puedan asumir esa función. Pero eso no lo puede decidir el Consejo de Participación Ciudadana por sí mismo, y peor si es que ya no están allí. No lo puede decidir la Asamblea, no le corresponde a la Asamblea. Le correspondería hacerse una consulta, ¿no es cierto?, a la Corte Constitucional o tal vez al CNE le podría corresponder, pero en cualquier caso el remedio no parece ser remedio, parece ser una agudización de la enfermedad. Por eso es que el remedio que está planteando la Corporación Voces por la Democracia resultaría ser el más cercano a la reparación del fondo del problema, a la reducción de las atribuciones que tiene este bodrio y a la posibilidad de gestionar este tipo de nuevos nombramientos con el concurso ciudadano, con el concurso de gente que pueda dar transparencia a todo el procedimiento. Pero ¿qué están haciendo, Fausto, para habilitar la propuesta de Voces por la Democracia? Bien, tal vez complemento algo pequeño antes de responder Adelante, tu inquietud Fausto. actual. Y es que nosotros dentro de nuestra propuesta estamos también planteando la eliminación de aquellas elecciones sin campaña para designar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Creemos que ellos deben ser a futuro, una vez que se apruebe la enmienda, designados por la propia Asamblea, un procedimiento similar a los otros organismos colegiados, de tal suerte que digamos, se complemente y sea uno solo la forma de designar este tipo de autoridades, porque no nos olvidemos que este consejo también sería una autoridad de control, del control de la corrupción. No nos olvidemos tampoco que el origen de esta malhadada organización que nació en Montecristi tuvo que ver con una experiencia positiva, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. Ese fue el antecedente de este CPCCS. Yo diría que fue más bien, Fausto, el pretexto, porque la verdad, este es un organismo que nace del recetario del Foro de Sao Paulo y que vino precisamente a cooptar, como tú dijiste con todo acierto, la participación ciudadana, a desfigurarla. Entonces, Fausto, en razón de que tenemos ya poquísimo tiempo para terminar este programa, infórmanos qué está haciendo el colectivo Voces por la Democracia para que esto se haga realidad.
Con mucho gusto, Patricio. Pues bien, en realidad estamos terminando nuestro debate interno, donde nos hemos propuesto 3 líneas de acción: el tema del Consejo, la justicia y el sistema de partidos políticos. Me referiré solo al tema del Consejo de Participación Ciudadana. Hemos presentado un borrador, se ha hecho un debate interior, se ha enriquecido la propuesta original, hemos hecho una segunda etapa de consultar a gente que ha estudiado esta temática, a expertos de esa naturaleza. Acabamos de tener un taller en ese sentido con la participación de 15 personas que han enriquecido la propuesta. Nuestro compromiso es que estamos en la etapa final de pulir la propuesta, de configurar el texto definitivo de la pregunta, una pregunta que debería formularse más o menos así: que ¿está usted de acuerdo con que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no designe nunca más las autoridades de control y esta función se traslade a la Asamblea Nacional, que con un fuerte componente de control social deberá designarlas, de conformidad con el anexo siguiente? ¿Por qué esta última frase? Porque si es enmienda, es la necesaria aprobación de textos. ¿Cómo no? Las preguntas abiertas no caben en la enmienda. Entonces, están ya redactados, Patricio, todos los textos de los artículos constitucionales que deben modificarse. Y estamos en la redacción de los artículos pertinentes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que tendrá que añadir una sección en la ley para que regule lo que acabo de narrar hace un momento, pero en articulado jurídico legal, para que los ecuatorianos, al acudir a las urnas, al depositar nuestro voto, estamos aprobando los nuevos textos constitucionales y las reformas a las leyes pertinentes. Básicamente, la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos preparando la logística y las voluntades de la gente para recoger el 8% de las firmas que necesitamos para hacer realidad la consulta popular. Porque en el mes de marzo, que es cuando nos hemos propuesto culminar la elaboración de las preguntas, las expondremos al país, pero las llevaremos a la Corte Constitucional para obtener el dictamen correspondiente de ese organismo. Y una vez que obtengamos del organismo el dictamen, la tarea es dura, la tarea es ardua, no es fácil, pero es el único camino. Sin duda. 8% del padrón electoral, Patricio, significan 1.040.000 firmas. La tarea sin duda es compleja, ardua y de enorme responsabilidad. Agradezco al magíster Fausto Camacho por su importante colaboración en el programa de esta noche. Gracias, Fausto, y continuaremos contigo en el futuro analizando temas relacionados con la problemática de los partidos políticos. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.